Vamos a explorar cómo el perfeccionismo puede desencadenar en ansiedad, ¿no? Y qué podemos hacer para liberarte un poquito de ese estrés, ¿no? De esa presión que tienen las personas perfeccionistas. Si alguna vez has sentido que estás como atrapado, ¿no? En la búsqueda interminable de la perfección, este vídeo te va a proporcionar información súper valiosa y voy a detallar la gran parte de las características que tiene o cómo se manifiesta la ansiedad de las personas perfeccionistas. Así que no te pierdas esta oportunidad para empezar a comprender qué es lo que te puede estar ocurriendo y para poder empezar a ir dando pasitos para poder superar la ansiedad por perfeccionismo. Te animo a que te suscribas si todavía no lo has hecho al canal, porque estoy compartiendo prácticamente todas las semanas contenido importantísimo, ¿no? Para que puedas tener una vida emocional mucho más en paz contigo, obviamente, y también con las personas con las que te rodean. Si has visto más vídeos de mi canal, sabes que el perfeccionismo va muchísimo más allá del deseo de querer hacer las cosas bien, ¿no? Implica como una sobreexigencia tanto con uno mismo como con los demás, ¿no? Y esto al final es perjudicial. Para detectar si estás experimentando ansiedad por perfeccionismo, tienes que preguntarte primero si sientes que nunca alcanzas tus propios estándares y eso te genera como una especie de aceleración interna. Si también, por ejemplo, te puede costar delegar tareas, ¿no? Por miedo a que las demás personas no puedan hacer las cosas de forma correcta, ¿no? O según tus estándares. Quizá también evites oportunidades por temor a fracasar, ¿no? Y no sin antes, sobre todo, haberlas rumiado una y otra vez interiormente en tu cerebro, ¿no? Estás como siempre con una especie de bucle de pensamiento, ¿no? Si además se te acelera el pulso y te sientes preocupado o preocupada en exceso por estas exigencias que tienes, ¿no? Y por ese afán de querer hacer las cosas siempre, se supone que perfectas, pero ya veremos que no es así. Entonces, si tus respuestas son afirmativas, es posible que estés lidiando con la ansiedad perfeccionista, ¿de acuerdo? Y aquí hay una máxima que quiero que te lleves sobre todo de este vídeo, y es que el modo en el que piensas afecta sobre el modo en el que sientes. Esto es súper importante. Vamos a ver la sintomatología de una persona que tiene o que sufre ansiedad por perfeccionismo, ¿sí? Vamos a hablar primero de una sintomatología un poco más a nivel mecanismos cerebrales, ¿no? Una sintomatología un poquito más interna. Y el primer punto que te quiero traer es que hay una hiperactividad del sistema de evaluación. Es decir, el cerebro de una persona perfeccionista tiende a estar constantemente evaluando su propio desempeño, ¿no? Se está cuestionando siempre de una forma normalmente desde un lugar de inseguridad si lo que hace está lo suficientemente bien, ¿no? ¿Esto qué hace? Esto hace activar áreas, ¿no? Como la corteza prefrontal y el cíngulo anterior, importantísimo. Entonces, la corteza prefrontal, en ella están involucradas muchísimas funciones ejecutivas, como pueden ser la planificación, la toma de decisiones, el control de los impulsos, también la regulación de comportamientos sociales. Entonces, estas implicaciones en el perfeccionismo, las personas perfeccionistas, la corteza prefrontal lo que hace es que tiene una sobreactivación debido a esa necesidad constante, ¿no? De estar siempre evaluando y revaluando tu propio comportamiento, tu propio desempeño y también el comportamiento y el desempeño de los que tienes cerca. Es decir, al final buscas siempre cumplir con estándares autoimpuestos que son extremadamente altos. Y por otra parte, el cíngulo anterior, que su papel es súper fundamental en la detección sobre todo de errores, ¿no? Y en el control cognitivo y en la regulación emocional, esta área del cerebro se activa cuando percibe errores o fallos, ¿no? Entonces, una persona perfeccionista está continuamente alerta, ¿no? Intentando localizar esos puntos de fuga que al final son semejantes a un error o a un fallo, ¿no? Entonces, esto a una persona perfeccionista puede llevar a una hipersensibilidad a los errores y a un enfoque excesivo de querer evitar o corregir los fallos. Luego, por otro lado, también hay una desregulación emocional, ¿vale? Es decir, los neurotransmisores, como pueden ser la serotonina y la dopamina, están implicados en el control del estado de ánimo, ¿no? Y de la regulación emocional. Las personas perfeccionistas se perciben pequeñas alteraciones. Por ejemplo, los niveles adecuados de serotonina están asociados con sensaciones de bienestar y felicidad. Si has escuchado alguno de mis vídeos, yo siempre digo que al final el perfeccionismo tiene un cierto
impedimento o un cierto límite ante el disfrute, ¿no?, de la vida. Entonces las personas perfeccionistas sobre todo están como muy pendientes, muy en un estado de alerta, ¿de acuerdo? Entonces la serotonina ayuda precisamente a este control de la ansiedad y del estrés, y también está implicada en la regulación del sueño. Las personas que tienen ansiedad por perfeccionismo suelen tener una mala higiene del sueño o suelen tener bastante insomnio. Los perfeccionistas también podéis experimentar una especie de disminución en los niveles de serotonina, y esto, al disminuir la serotonina, esa sensación de bienestar y esa sensación de felicidad, lo que hace es incrementar obviamente la irritabilidad y también los estados más anhedónicos o estados un poco más depresivos. Cuando hay o existe un déficit, ¿no?, en la regulación de la serotonina, puede hacer que las personas perfeccionistas respondáis de una manera exagerada a situaciones un tanto estresantes. Esto que hace incrementar sentimientos de autoexigencia y de fracaso, porque también existe una baja tolerancia a la frustración. En el tema de la dopamina, su función es crucial para los sistemas de recompensa del cerebro. Lo que ayuda es a motivarnos para poder conseguir las metas, ¿de acuerdo? Y también están implicadas en el placer y la satisfacción. ¿Qué es lo que pasa con esto? Facilita, por otro lado, la concentración y la atención sostenida, es decir, el poder mantener la atención en determinadas tareas. También influye la dopamina en la regulación del humor y en la sensación o sensaciones placenteras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Personas perfeccionistas experimentan un desequilibrio, un desbalance, ¿no?, en los niveles de dopamina. Esto puede manifestarse como una necesidad constante de estar siempre intentando alcanzar logros, ¿no?, o esa perfección imaginaria, y también en esa rueda de reconocimiento. Entonces el perfeccionismo entra en una especie de ciclo donde esa perfección nunca se siente atendida, ¿vale?, nunca se siente recompensada. Entonces eso lleva a la frustración y a una insatisfacción constante. Y luego también tenemos que hay una sobreexcitación en lo que se denomina el eje hipotálamo hipofisario adrenal. ¿De acuerdo? El estrés crónico asociado al perfeccionismo puede llevar a la hiperactivación de esta zona, ¿vale? Esto aquí, ¿qué es lo que ocurre? Se libera el cortisol. Entonces las personas perfeccionistas siempre están frecuentemente bajo un estado de estrés crónico, ¿vale?, debido a esos estándares altos que van persiguiendo, ¿sí? Entonces este estrés puede llevar a una hiperactivación, como digo, de esta zona del eje hipotálamo, y lo que hace es aumentar los niveles de cortisol en el cuerpo. Luego también tienes que estar atento a las señales si eres una persona que tiene pensamientos de todo o nada, ¿no?, pensamientos como muy dicotómicos, que llamamos, es decir, son como pensamientos muy polares, ¿vale? Es una tendencia a ver las cosas como correctas o incorrectas, blanco o negro, sin pararos a reconocer que estas situaciones son a menudo mucho más complejas de lo que parecen, ¿no?, y que este tipo de pensamiento te lleva a polarizar muchísimo. Otro de los aspectos fundamentales también es darte cuenta si estás cayendo habitualmente en lo que se llama la lectura del pensamiento, ¿vale? Es decir, si asumes, ¿no?, que todo lo que están pensando los demás tú lo conoces. De la misma manera que habitualmente tú estarás pensando, ¿no?, pero de forma permanente, estarás pensando que los demás te están juzgando negativamente. Este tipo de pensamiento es muy común en las personas perfeccionistas. Otra de las características es que las personas perfeccionistas a menudo os preocupáis en exceso por las opiniones de los demás. Está claro que a todos nos gusta agradar a los demás, ¿no?, pero el perfeccionismo, al final, hay como una preocupación excesiva por tener la aprobación de las personas que te rodean. Y luego piensa también si tienes pensamientos catastrofistas, ¿no? También están muy ligados a la ansiedad por perfeccionismo. Es decir, sueles asumir de una manera incorrecta, ¿no?, que no podrías hacer frente a un resultado negativo en caso de que este se pudiera producir. Este tipo de pensamiento catastrofista es muy común en las personas que sufren ansiedad por perfeccionismo. Y luego, por último, te traigo si tienes estándares excesivamente rígidos e inflexibles con los demás. No me canso de decirlo, el perfeccionismo y la autoexigencia está vinculado con conflictos interrelacionales. Es decir, al final, tu propia ansiedad, tu propia rigidez, tu propia forma de ver las cosas hace que suelas entrar en conflictos o en fricciones con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos o con tus compañeros de trabajo. Entonces, al final, las personas perfeccionistas, veis la decisión de rebajar vuestros propios estándares
como una especie de derrota, ¿no? Como si tuvieras que tirar la toalla, ¿no? O conformaros con menos. ¿Esto qué hace? Dificultar la flexibilidad cognitiva y que pueda ser mucho más adaptable ante determinadas personas o ante determinadas situaciones. Muchísimas personas sufren ansiedad y no son conscientes de que esa ansiedad es producida precisamente por esa rigidez, por esa manera de querer hacer las cosas prácticamente rozando la perfección. Ya sabemos, además sabéis perfectamente que la perfección es inalcanzable, pero bueno, es como una especie de forma de reafirmaros ante una tarea, ante terceras personas. Y sí que es verdad que la ansiedad por perfeccionismo es una realidad para muchísimas personas, pero no tiene por qué dominar tu vida. Bueno, te recuerdo que en este vídeo hemos hablado de la ansiedad por perfeccionismo, pero tienes estrategias en otros vídeos para poder empezar a implementar y para que empieces a tener una vida mucho más calmada interiormente y con los que te rodean. Así que nada, si este vídeo te ha sido útil, no te olvides de darle al like y suscribirte. Nos vemos en el siguiente. Chao.